Bueno, yo creo que con una puntualidad, yo creo que inglesa total. Nos queda un minuto para las 5 de la tarde. Estaba buscando a ver quién nos presentaba, porque normalmente todo esto lo presenta mi hija Virginia, pero está mala de la garganta y al final me está tocando a mí presentar todo este año. Bueno, el marrón que nos queda a nosotros ahora es intentar que no os durmáis. A ver, vamos a intentar, yo creo que va a ser un poco difícil, que nos prestéis atención durante la próxima hora. Como veis, somos parte de un equipo de investigación, 12 personas, estuvimos en el refugio militar de Cerler la última semana de agosto del pasado año. Deciros que obtuvimos permiso en febrero del año pasado, pero claro, como no vivimos del mundo del misterio, lo que hicimos era intentar coordinarnos todos y solo el último fin de semana de agosto podíamos todos presentarnos en Cerler. Hasta allí nos fuimos, hicimos una investigación y venimos a presentar los resultados. Tenemos la suerte, ya después también lo comentaremos, que somos uno de los 2 equipos que el Ministerio de Defensa de España le ha dado permiso para entrar al refugio militar de Cerler. Nos dieron permiso a nosotros en febrero y creo que un poco después, y además lo digo así, creo que un poco después, a Cuarto Milenio, viste su programa a 1 de septiembre, o última semana de agosto, el que hicieron en Cerler, y hoy vais a ver lo que hacemos nosotros, ni mejor ni peor, cada uno hace lo que puede o estima oportuno. No sé si nos conocéis la mayoría, me voy a poner la gafa. Deciros que nosotros desde hace 5 años somos el grupo GOIS, Grupo Operativo de Investigaciones Sobrenatural. Todos venimos del mundo del misterio, que hemos estado en otros equipos, en otros grupos. Y bueno, pues deciros que las grandes investigaciones de la región de Murcia en los últimos 25 años, pues llevan nuestra rúbrica. Hemos estado, pues, no sé, Palacio de Guevara, San Ginés de la Jara, Hostal El Cónsul, la Torre del Espolón en la Fortaleza del Sol. Bueno, todo lo que se ha hecho en Murcia en los últimos años lo hemos hecho nosotros. Tenemos la suerte de movernos en España y fuera de ella. Hemos estado en diferentes países haciendo cosas. Y no vamos a cambiar la idea. La idea es intentar presentar lo que es una investigación, lo que es el misterio, pero en pura esencia. Es decir, no vamos a hacer una película, no vais a ver un vídeo de algo que está sobreactuado, vais a ver imágenes, pero de ese momento sin corte y repetimos ni nada de eso. Vais a ver cosas que sucedieron durante ese tiempo y sobre todo lo que quiero o lo que queremos. Yo digo siempre lo que quiero porque es la costumbre, que suele dirigir un poco el programa de radio, es que os quedéis con la esencia de un lugar en el que hace 28 años sucedió una tragedia gigantesca, murió mucha gente. Desde entonces todo el mundo que ha pasado por allí habla de ese lugar, pero no hay pruebas. Entonces nuestro reto era intentar mostraros si realmente allí suceden o no suceden cosas. Después vosotros decidiréis si lo compráis o no. Entonces, hasta ahí vamos a llegar. Esta tarde, de todo el grupo que formamos esa investigación, está José Antonio Martínez, que es fotógrafo. Tenemos a Ana Teiser, que es nuestra psíquica. Enseguida vais a descubrir un poquito quién es ella. Tenemos Juan Pedro Navarro, que es uno de nuestros ingenieros informáticos. Por ahí está David también. Está Fernando Barba, que es nuestra conexión en este momento directa con la posibilidad de obtener ese permiso con el Ministerio de Defensa, y yo mismo, que bueno, como poco me conocéis de los años que llevamos haciendo el Congreso, ¿no? Pues sin más dilación vamos a empezar. Yo creo, y lo he hecho mal, porque tenía que haber empezado, pero claro, es que no se hacen tantas cosas a la vez, yo no soy una mujer. Claro, deberíamos haber empezado por aquí, que es, os ponemos un vídeo y vais, en imágenes, mientras os hablamos, vais a empezar pues a ver cómo
iniciamos una aventura que nos llevó desde Murcia a los Pirineos y nos presentamos en un cuartel militar, un grupo de locos, a encerrarnos 72 horas allí y a ver lo que pasa. Deciros, ya os decía antes, esto para ti, que el último fin de semana de agosto estuvimos en el refugio militar de Cerler. Bueno, para contaros un poquito la historia de ese lugar, hemos decidido, el grupo, porque tenemos un compañero, Javier López, que por cuestiones de trabajo está viviendo en Oxford, fuera de España. Y bueno, ¿quién mejor que él para estar representado y que os cuente un poquito de lo que es la historia de ese refugio militar? Las imágenes las vamos a dejar ir pasando, después volveremos a ellas, y vamos a escuchar, si os parece, lo que Javier os va a contar de lo que sucedió allí. ¿No se oye? ¿Por qué? Por algo no se oye. Claro, es imposible que se oiga. Claro, efectivamente. Remontémonos al 11 de marzo de 1991, cuartel militar de Cerler, en el Pirineo aragonés. La división de escaladores y esquiadores de Barbastro salieron de ruta ese día. Por varios motivos salieron tarde. El calor ese día ya estaba haciendo acto de presencia, con ello el riesgo de aludes ya era bastante alto. Cuando iban por los alrededores del pico de Aneto, los altos cargos se reunieron y vieron que ya no podían terminar esa ruta, debido a la hora que era y al calor. Esto hacía que el riesgo de los aludes creciese por momentos. Entonces, en ese momento, decidieron darse la vuelta y bajar por las faldas del pico de Tuca de Paderna esquiando. Iban bajando en pequeños grupos, hasta que de pronto la montaña se les vino encima. En ese momento, el grupo lo componían un total de 131 personas. En el fatídico accidente perecieron 9 de ellos. 6 soldados, un cabo primera y un teniente. La verdad que fue un accidente bastante fuerte. Primero encontraron 5 cuerpos y los llevaron al cuartel militar, a la tercera planta, al secadero, a la espera de los siguientes 4 cuerpos. Que tardaron tiempo en encontrar, ¿no? Claro. Ahí pasaron varios días y se podría acceder solo con el helicóptero de la Guardia Civil. Sí, porque y demás, el sitio era demasiado complicado para hacerlo a pie y lo que fue las tareas de rescate fue bastante complicado y difícil. De hecho, aparece en todos sitios, sí. Sí, el terreno era bastante escarpado. Pero he de decir que el GOI le brindó un pequeño homenaje y subimos hacia el monolito, efectivamente, donde se les recuerda. Fernando y tú, y además hay varias fotos que así lo atestiguan. Sí, señor. Bueno, y a raíz de todo eso que sucede, después aparecen los cuerpos, lógicamente se le hace pues a todos, se les rinden honores allí, funerales militares, todos se llevan a sus destinos. ¿Y qué es lo que empieza a suceder para que ese lugar se convierta en un lugar misterioso y enigmático? Hemos recopilado varios testimonios de varios soldados y demás, y al año, más o menos, según cuentan militares que se encuentran en el cuartel de Cerler, empiezan a producirse fenómenos de origen paranormal. Y claro, aquello se armó tal revuelo que incluso hasta en la prensa de aquella época salió en titulares de prensa. Te puedo decir 2 que son bastante famosos de aquel momento. Por ejemplo, Periódico de Aragón. El titular: psicosis en el cuartel de Cerler por la aparición de 7 fantasmas de soldados que perecieron en el alud. Grandes altos mandos se plantean una investigación de parapsicología. Y el segundo, Diario Alto de Aragón, 28 de septiembre de 1992. Vinculan los fenómenos extraños del cuartel de Cerler al accidente militar de Tuca de Paderna. Los soldados hablan de hechos paranormales, ruidos, sombras, contactos inexplicables, todo vinculado a los 7 soldados muertos en el alud, donde también perecieron un teniente y un cabo primera. Y claro, a raíz de todo este gran revuelo que sale en la prensa, todo el mundo hablando de ello, cómo no, el gobierno militar salió a su defensa
Y en la prensa también puso un titular muy tajante, donde dicen que en el cuartel de Cerler no sucede nada. Y a los militares que allí se encontraban y que iban, le dijeron que estaba prohibido hablar del tema. Sí, pero tú sabes, igual que yo, que por mucho que, y es cierto, se les prohibió hablar de cualquier cosa que estuviese vinculada con lo que es la fantasmogénesis y fenómenos paranormales a todos los soldados y todos los militares que allí estaban, sí que hubo testimonios de gente que contaba cosas. La verdad que muchos testimonios. Mira, por ejemplo, un soldado cuenta que las taquillas de los soldados fallecidos no paraban de abrirse y cerrarse solas al antojo de manos invisibles. Hacían tanto ruido que tuvieron que ponerlas contra la pared. Incluso ellos decían que era como arrestarlas para que no se pudiesen abrir. Pero así todavía armaban tal estruendo que decidieron apilarlas fuera del cuartel. También las luces que se apagaban solas y se encendían, figuras fantasmales de soldados. Y te voy a contar sobre todo un testimonio que la verdad que es muy importante. Una noche se arma un gran estruendo en la cantina. Un alto mando es el que está encargado de las llaves de la misma. Baja a la cantina donde nadie puede entrar acompañado de otros soldados. Él es el primero en entrar y ve los platos y los vasos en el suelo, sin estar ninguno roto. Todos ellos habían caído a la vez. Es increíble. Bueno, pues más o menos ya estamos puestos un poco en la historia, no podemos meternos mucho más porque si no nos dará tiempo en una hora. Es cierto que en las redes sociales vais a encontrar en Facebook vídeos y vais a encontrar en iVoox programas de radio en el que aparecen diferentes testimonios de soldados y de gente que ha estado en este refugio militar. Eso es muy fácil, cualquiera podéis entrar y lo podéis escuchar, con lo cual nosotros no lo vamos a reproducir. Nosotros vamos a poner cosas que no se han escuchado nunca. Son exclusivas que nos han dado a nosotros. Por ejemplo, al empezar a hacer esta indagación desde febrero hasta agosto, que pudimos ir y buscar esa compilación, esa información de todo lo que pudiera tener algún tipo de contacto con Cerler, tuvimos la suerte de que un oficial que todavía ejerce, con lo cual no nos dejó ni grabarlo ni dar su nombre, todavía ejerce e incluso está allí en Cerler, creo todavía, ¿no? No. Ya no está allí. No. Bien. En exclusiva lo que hizo fue hacernos un escrito. Bien. Fernando, dinos en pocas palabras lo más importante de esa declaración que nos hace este oficial. Vale, tal y como tú has comentado, Antonio, tuvimos la gran suerte de contar con la declaración de un miembro del Ejército que estuvo allí el día 11 de marzo. Estuvo allí, no participó en la marcha, pero estuvo en el refugio. Y bueno, la verdad es que toda la información, hay mucha información en las hemerotecas y se conoce, pero nos habló de ciertos aspectos que no conocíamos. Como por ejemplo, siempre cuando se investigó este fatal accidente, siempre estuvo un poco en el aire la posible negligencia de los mandos. Y una de las cosas que cuando escuché o cuando habló este oficial conmigo, hizo mucha hincapié en la negligencia o qué es lo que pasó realmente. Y de alguna forma nos explicó que el capitán, el que mandaba la marcha ese fatal día, durante el día anterior estuvo muy pendiente de toda la situación climatológica. Se daba la circunstancia de que el día que sucedió el accidente cambió la situación y empezó a hacer muchísimo calor, empezó a subir mucho la temperatura con el consiguiente riesgo de alud. En una hora más de 4 grados. Efectivamente. Y entonces él tomó la decisión de darse la vuelta y en una circunstancia de seguridad, 10 personas, en grupo de 10 personas, y fue justo en ese momento cuando sucedió el accidente. Nos hizo mucho hincapié en eso no está en ningún sitio. Posteriormente sé, por lo que nos ha contado. Por lo que nos ha contado y porque lo sé yo personalmente, que por supuesto ese accidente se investigó y el oficial al mando fue exonerado de cualquier culpa porque no fue así. Otra cosa interesante que contó y que para mí fue algo revelador es
¿qué pasó durante la mañana del accidente? La mañana del accidente, tener en cuenta que el accidente ocurre en mitad de una montaña, en Túquer de Paderna, sin ningún tipo de... Evidentemente, en esa época no había móviles, no había nada. Sin embargo, las madres o madres de personas que estaban haciendo el servicio militar y que estaban dentro de esa marcha, empezaron a llamar por la mañana insistentemente al refugio militar de Cerler diciendo que había habido un accidente. Eso fue así. ¿Qué es lo que realmente pasó? La gente se piensa que es que había una conexión entre la madre y sus hijos que le estaban avisando de que había habido un accidente. Realmente no hay tanto misterio. Efectivamente. El oficial al mando, como medida de seguridad, uno de los equipos que tenían de radiofrecuencia lo puso en modo repetidor. Total, o sea, con esa situación podía escucharlo cualquier persona que estuviese en la misma frecuencia. Y parece ser que había algún tipo de, o sea, un cazador o alguien que estaba escuchando en esa frecuencia, escuchó la voz de alerta, la voz de alarma y directamente llamaron pues a las autoridades del pueblo y a través de ahí pues se propagó como la pólvora la situación del accidente y los mismos militares se dieron cuenta, los mismos militares residentes o las personas que estaban en el refugio se dieron cuenta la primera voz de alarma fue a través de las madres. De hecho, muchísimo, sin quererlo, fue de gran ayuda porque la gente se puso en marcha enseguida, ¿no? Habían descubierto que había sucedido esa tragedia y el mismo pueblo se echa en marcha para intentar rescatar e intentar ayudar al ejército. Pero este oficial nos cuenta, porque nosotros lógicamente le preguntamos si verdaderamente había algún tipo de anomalía o era todo pues cuento de los soldados, ¿verdad? Y la verdad es que cuenta cosas que son reveladoras. Sí, bueno, las primeras anomalías poltergeist aparecieron en agosto. El accidente fue en marzo y en agosto empezaron a suceder situaciones extrañas. Tener en cuenta, bueno, el refugio militar de Cerler está en Cerler, está ya cerca de Benasque, pero está en una situación prácticamente está aislado de la población. El refugio militar, para que os deis una idea, es en donde se suelen hacer la escuela de alta montaña hace allí todas sus maniobras y toda su instrucción, pero hay muchas épocas en las que no hay cursos. No hay actividad y nada más que lo que lo mantiene. En agosto, evidentemente, no había mucha actividad y de pronto pues empezaron los soldados que hacían servicio, que hacían guardias nocturnas, empezaron a escuchar sonidos y situaciones, sobre todo cosas relacionadas con agua. Empezaron a escuchar duchas que no existían. Empezaron a escuchar televisiones que de pronto se encendían, se apagaban y puertas, luces. Efectivamente, y todo relacionado con una planta. La planta era la tercera planta, la llamada la planta la que fue llamada secadero, bueno, que se llama secadero porque ahí es en donde se seca todo el material de esquí cuando regresan de las maniobras y es una zona diáfana en donde se seca todo. Y donde pusieron la capilla. Donde pusieron, efectivamente, donde pusieron la capilla ardiente. Y fue ahí, en esa planta, en donde se suceden todos los fenómenos poltergeist, a partir de agosto. Y bueno, ya pasa un poco de todo. También nos cuenta que en Barbastro, que la mayoría de los fallecidos pertenecían a la compañía de Barbastro, también en esa época empiezan a suceder cosas, aunque de allí se conoce poco, ¿no? De ahí se conoce poco. Como habían soldados que estaban acostados en la litera y llegaba otro soldado y le decía, levántate, que estás en mi cama. Efectivamente. Y decía, pero ¿qué me cuentas? Y de repente desaparecía. Sí, efectivamente. La gran mayoría de los soldados que hacían el servicio militar o que hicieron esa marcha eran de una compañía de Barbastro y las instalaciones de esa compañía también, más o menos en el mismo momento en el que empezaron a sucederse esas situaciones extrañas en Cerler, en Barbastro también empezaron. Así. Bueno, pues el capitán nos cuenta muchas cosas, pero más o menos las conocíamos. Si os parece,
vamos a escuchar a una soldado, Natalia, que cuando se enteró que habíamos hecho allí la investigación se puso en contacto con nosotros. Tiene un problema de garganta, pero aún así yo quería que la escucháramos porque también nos cuenta que ella, tiempo después, ahí, estando ella, sucedían cosas. Voy a intentar ponérosla. Pues, a ver, yo no estaba destinada en el refugio. Pues, a ver, yo no estaba destinada en el refugio. Yo estaba en Huesca, pero me mandaron allí a su guardia. Yo llegué allí, yo no sabía nada de que sucediera aquí, nada. O sea, yo llegué, todo parecía normal, pasaban los días, y de repente, pues éramos varias chicas, estábamos en la habitación, ahí donde dormíamos, y empezamos a oír unos ruidos muy fuertes dentro de la cama, de la habitación, pero unos golpes tremendos, que nos asustamos mucho, y gritamos incluso, porque a ver, no era un ruido normal de se caer algo o una broma, porque es una broma, alguien está pegando en la pared, pero no, era dentro de la habitación. Pero era un ruido que, no sé, te dejaba un poco así, que no era normal, vamos. Y ya dijimos, uy, aquí hay algo raro. Luego también otra cosa que sucedía era, por ejemplo, en la entrada del refugio había una alfombrilla metálica. Entonces, claro, entrabas y salías, la pisabas, y entonces sonaba. Entonces, por la noche hacíamos la guardia en una habitación que estaba al lado de la entrada. Y por las noches, pues, nada, tú estabas vigilando por una ventana, y no había nadie fuera, porque tú veías todo lo de fuera. Se veía que pisaba la alfombrilla, y claro, tú salías, no había nadie. O sea, si alguien entraba o salía, tú lo veías. Pero no había nadie, la alfombrilla la pisaban, o sea, tú notabas, y claro, te extrañabas y dices, pues, si aquí no hay nadie, ¿quién está pisando la alfombrilla? O sea, es una cosa muy rara. Y entonces, claro, al final se lo comenté a uno de los soldados que estaba aquí con el refugio, le comenté, digo, mira, oye, que han pasado cosas raras. Y entonces cuando me contó la historia de lo que había sucedido, de los cadáveres, que los subieron arriba y tal, y entonces yo ya me entró la curiosidad. Y recuerdo que un día subí a la planta de arriba, que era el piso de arriba donde estábamos nosotras. Y no sé, ya subí hacia arriba y toda una sensación muy rara. Ya, no sé, en el ambiente se notaba algo. Y luego una cosa que me llamó mucho la atención es que el suelo era una alfombra negra. Y eran todas moscas muertas. Y dice que aunque lo limpiaban, pues continuamente otra vez se esa capa de moscas muertas. Pero es que solo pasaba en este piso. En ninguna otra parte del refugio no pasaba nada así raro. No sé. Me quedé impresionada porque, a ver, yo estuve en el refugio un mes y sí que, a ver, es que ya te digo, pasaban cosas y se notaban. Pero claro, no te imaginas hasta qué punto estás viviendo con lo que estás viviendo, te quiero decir. Y me quedé, digo, porque entonces no lo sabía. Y claro, me contaron cosas los de allí, cosas que sucedían, de las sillas que se movían solas, que formaban una pirámide, que si veían al teniente y se ponía a hablar con los centinelas y cosas así. Y digo, a ver, yo dentro de lo que cabe viví poca cosa. Quiero decir, comparado con todo lo que ha pasado, pero ahora por otro lado me alegro de no haber tenido que... Porque daba miedo, la verdad. Mis compañeras tenían miedo. Por la noche, cuando hacíamos los relevos, que teníamos que ir de abajo en nuestra habitación, pues ellas no se atrevían. Y hay solas, porque también en nuestra nave, que era debajo de la nave donde metí los cadáveres, también había un ambiente que por la noche daba, no era ya inconsciente ni nada, no, que se notaba algo. Era impresionante. La sensación que notabas, de ahí había algo, sí. Sí, la verdad es que se entiende bastante poco porque es verdad que tenía problema de garganta. Viene a contarnos más o menos que ella con sus compañeras y compañeros tienen allí anomalías paranormales. Incluso en la puerta, y es cierto, hay como un felpudo que es metálico y que ellos estando dentro y de guardia, todo cerrado y con mucho frío fuera, que no hay nadie fuera, se oía como alguien golpeaba ahí. Nos habla al final de que a sus compañeros se le acercaba un teniente
para preguntarles cómo iba la guardia. Esto le contestaban y el teniente desaparecía y ellas oían pasos. Eso es algo muy común que sucede en la gente que ahí oyen pasos de las botas, que ellos las reconocen, las botas Camet que ellos tenían y que los envuelven. Bueno, yo quería ponerla porque es fácil encontrar en el exterior todo lo que hemos tenido antes, pero no tan fácil encontrar testimonio de gente así. Otro cabo nos contó, literalmente os digo, ¿no? Dice, estando de guardia una noche en el refugio, un sargento, un soldado y yo, que era cabo en aquel entonces, estábamos en la planta baja y vimos bajar por la escalera lo que es un pelotón. Nos quedamos los tres petrificados mientras pasaban por delante de nosotros y desaparecían a través de la puerta de salida. Cuando desaparecieron y después de un buen rato sin movernos y sin decir nada, el sargento nos contó la desgraciada historia y nos hizo prometer que no lo contaríamos nunca a la unidad, pues ya había habido alguna queja de compañeros y no interesaba fomentar ese tema, porque dentro del ejército estaba mal visto. Bueno, lo que queríamos presentaros un poquito es pues testimonios y conocierais un poco la historia de este lugar. Nosotros nos presentamos ahí, como hemos dicho, a finales de agosto y llevábamos a Ana, que la tenéis ahí. Ana vive en Bilbao. Ella siempre que la llevo a algún sitio me dice que no le cuente nada para que no la pueda influenciar. En esta ocasión era muy importante para mí y para el equipo que ella no supiera nada. Entonces nosotros viajamos desde Murcia, ella viaja desde Bilbao y nosotros pues vamos quedando con ella. Le decimos, bueno, pues nos vamos a ver en Jaca. Ella desde Bilbao, nosotros desde Murcia y ella, pues ya estoy por Jaca. Y nosotros decimos, bueno, pues ahora nos vemos en Sabiñánigo, que nos vamos a quedar aquí, que hemos quedado con unos amigos, tal. Ella va a Sabiñánigo. Después cuando ella a Sabiñánigo, oye, que he aparcado y yo estoy por aquí, ¿dónde estáis? No, mira, que es que nos hemos ido hasta Benasque. Ella llega a Benasque y nosotros ya habíamos subido a Cerler, habíamos subido al refugio y habíamos bajado a Cerler. Y la esperamos para cenar. Y dijimos, mira, unos amigos nos han invitado, súbete a Cerler, que está muy cerca de Benasque, cenamos y después ya nos vamos. Ella sube con Pepe, cenamos y la sorpresa de ellos es que cuando terminamos de cenar, en vez de bajar hacia Benasque, subimos hacia el refugio. Nada más llegar al refugio, nosotros ya teníamos, nos habían dado nuestras habitaciones, todos estábamos colocados ya porque habíamos llegado tiempo antes. A ella le hacemos que deje las maletas en la puerta de la habitación asignada y le decimos, como le gustaría decir a Fernando, vamos a hacer un briefing, vamos a juntarnos, ponemos unos grabadores, ponemos unas cámaras de vídeo y a quemarropa. Ana, cuéntanos tus experiencias, ¿qué sientes aquí? ¿Qué sentías allí? Acaba de leer Fernando, yo no tenía todavía ni idea. Como prefiero que no me den información para no mediatizarme, entonces era muy significativo porque yo iba en el viaje con mi marido, iba casi todo el rato de copiloto y bueno, él me decía, ¿pero qué ves? Digo, bueno, pues por una parte siento una inquietud porque estoy viendo algo que no entiendo, algo que no es de este mundo, pero realmente esa presencia no las entiendo, pero al mismo tiempo veo... Mira, hacemos una cosa, ¿vale? Sí. Tú no lo sabes, porque vienes de Bilbao directamente aquí hoy. Sí, llegamos anoche. Y sé que no has visto las imágenes, ¿verdad? Pues te voy a poner las impresiones tuyas, los primeros 3 minutos de tu estancia en el refugio militar de Cerler. Y esto que durante el viaje... Una 2 minutitos puntual. 2 minutitos es lo mismo. Las 11 de la noche estamos en el... ¿Por qué no? Una 2 minutitos puntual. 2 minutitos es lo mismo. Las 11 de la noche estamos en el refugio militar de Cerler. Lo digo por los audios. Perfecto. Y el equipo nos estamos reuniendo para primero conocer las impresiones de Ana y después vamos a distribuir un poquito cómo nos vamos a mover en las 3 plantas de este cuartel, de este refugio. Ana, por favor, fuerte. Ana, no se susurra, nunca. No, Es que hay una grabadora. perdón, bueno. Venga, cuéntanos. La impresión que yo tengo de lo que hay aquí en este lugar, os voy a contar primero de lo que yo reconozco. Vale. Que son de las personas que están al otro lado y es lo que yo percibo de ellos. Lo que yo percibo, he empezado a percibir, mi forma de percibir es, poco a poco, es como si yo conecto con el otro mundo, es como el que está pescando, ¿sabes? Que poco a poco recoges la red y es cuando al principio viene un poquito de información, pero luego viene más. Entonces, lo que yo percibí al principio, no me acuerdo lo que he dicho, que yo suelo contar porque así es como mi memoria, ¿sabes? Porque es que luego si no se me olvida. También me has dicho que
Veías algo revuelto. Yo cuando preguntaba, Es lo que me has dicho. o sea, si lo tuviera que expresar gráficamente, le he dicho, ¿te acuerdas como cuando éramos pequeños en los tebeos que se veía un lío de gente como con humo, una idea gráfica, y por aquí asomaba un pie, por aquí una mano, por aquí? Sí, sí. Y yo con las manos hacía así, como un nudo de gente, algo muy... un incidente, pero no es guerra, no es pelea. Ahora ellos me estaban diciendo que ellos sienten que fue negligencia. Eso todavía lo tengo yo que preguntar, eso ha sido ahora mismo aquí, he sentido negligencia. Es como un barullo, como un nudo de gente, y yo no creo que sucediera aquí. Pero también es verdad que se ve involucrada mucha gente, pero yo espíritus veo mucho menos de la gente que veo que está involucrada en esa situación. No sé si me explico. Sí, Te estamos entendiendo perfectamente. Sí. Sigue en lo que tú estás hablando, Sigue. que nosotros entendemos. Estos chicos me dicen que tienen frío y que están mojados. Por eso cuando alguien ha dicho algo como secadero, yo me he puesto así, ¿qué es esto? Es como que están mojados, estos chavales están mojados. Yo no es que les da barro, no les veo, están mojados y tienen frío. Lo de la negligencia lo he sentido ahora mismo aquí, cuando estábamos preparando. Pero tampoco veo que sea, por ejemplo, de la guerra civil, veo que es de la época moderna, o sea, es contemporáneo a nosotros, podría ser perfectamente. No veo que han habido disputas, no veo reyertas, no veo tiros, no veo... Sí que casi tampoco veo derramamiento de sangre. Es como que están mojados, eso no lo entiendo. ¿Cuántos son? Y yo te diría que son entre 7 y 9, lo que yo percibo. Entre 7 y 9. Pero que están en el otro lado. Pero involucrados en esa situación hay más gente. Entre 7 y 9, pero son los que tú ves aquí. Entre 7 y 9 son viviendo, esa es la información que yo he percibido cuando Pero he conectado aquí. con esto. Aquí yo veo más cosas que yo no entiendo, ¿eh? No, Que son de los mojados. De los mojados son entre 7 y 9, creo yo. Pero que los ves aquí. Veo que podrían estar aquí. Son con los que yo he contactado y los que me traen esa información. Vale. Bueno, los que conocemos a Ana, realmente en ese momento no nos sorprendemos, pero hubo gente del grupo que se sorprendieron muchísimo, sobre todo cuando empezó a decir que había como una bola, que habían brazos por ahí. Claro, realmente ella no sabe, estaba describiendo que fue una luz. Hay que recordar que 5 de los cuerpos se recuperaron el mismo día, pero los otros 4 tardaron varios días en recuperar, incluso no los encontraban porque habían caído en una pequeña falla, pero con una profundidad bastante importante, ya que los recuperaron a 9 metros de profundidad debajo de la nieve, ¿no? Bueno, no vamos a entrar en matices porque es muy duro y es muy cruel. Siguen habiendo familias no hace tantos años, por eso no vamos a entrar ahí. También nos sorprende que Ana, y nos sorprende porque habla también de que hay otro tipo de seres, y te pido que sea muy escueta, que son como luminosos, y nos sorprende porque a nosotros los soldados nos habían contado que estando de guardia veían luces, dice, no puede ser, estamos a 12 grados bajo cero y ahí enfrente estoy viendo como luces que suben y bajan rápidas. Tú eso no lo sabes, pero te lo cuento yo. No me lo ha dicho que todavía. suben y bajan, dice, y son luces, deben de ser personas, pero eso no existe, eso aquí no está, ¿no? Y Ana dice, bueno, nos cuentas que allí habían... Lo que yo sentí allí eran pues presencias de otra índole, que no son humanos, porque estos, los que están fallecidos y son espíritus, pues son lo que somos nosotros y seremos en el futuro. Notaba presencias muy amorosas, pero es verdad que notaba otras presencias que se hacían notar especialmente con una voluntad férrea, además de lo que nosotros llamamos espíritus que habían allí. Estos chicos unos estaban y otros no, y es verdad que habían otros además de ellos que nosotros los oímos, los percibimos perfectamente, casi todos los del equipo. Pero es verdad que estas presencias, habían una de ellas, por ejemplo, que era muy tóxica, que, no, lo digo ya, lo avanzo, lo que sucedió, el desastre tecnológico. No, eso después. Eso después. Bueno, pues ese yo lo estaba presintiendo desde el principio, y yo la verdad, que pues yo todavía conservo esa parte de temer. Vamos a ver, no es miedo, ¿no? Pero, bueno, sí es miedo, la verdad, que voy a contar, ¿para qué voy a decir otra cosa? Pues uno va a intentar ser muy respetuoso con el que ya no está aquí,
pero hay presencias que tú sabes que no son humanos y nunca lo han sido, por lo menos de la forma que nosotros sentimos que somos los humanos. ¿Presencias extraterrestres? No lo sé. ¿De otra dimensión? Probablemente sí, porque ya sabéis que nosotros formamos parte de un estado multidimensional y es verdad que vivimos en todas esas dimensiones. Quizás estos seres, pues la forma de presentarse ante nosotros sea, pues eso, revolucionando un poco nuestro entorno y haciendo que eso parezcan todo lo que llamamos fenómenos paranormales. Pero es verdad que yo sentía que había luminarias, lo que llamamos que son luces, y luego más adelante, en un momento cuando yo conecto con todos ellos para el paso hacia la luz, lo que hacemos, ¿no? Pues para intentar que no sigan perdidos allí, ocurrió un hecho un poco tóxico, la verdad, que nos revolucionó a todos. Y yo sentí que esa presencia no era una presencia conocida. Muy bien. Yo no te puedo decir que sean extraterrestres. Muy bien. Vamos a parar ahí. Deciros, llegamos viernes por la tarde, esa misma noche, no iba a ser menos, nos pusimos a trabajar, montamos un montón de equipos, monitorizamos prácticamente todo el edificio y empiezan a suceder cosas, pero dentro de un orden del desorden, de lo paranormal, bastante asequibles. Estamos hablando de viernes por la tarde. Sábado por la mañana, un equipo de nosotros se fue hasta Tuca de Paderna a dar, como decía antes Javier, un homenaje a los fallecidos. Fueron hasta el monolito que hay allí. Estuvo Fernando, estuvo Javier, también fue Juan Pedro, también estaba por ahí David. Bien, y nosotros nos quedamos sábado por la mañana, por supuesto, allí no hay nadie, pues nosotros empezamos a grabar en el secadero y hacíamos muchísimo hincapié en el secadero, porque desde donde el 80% de todas las fenomenologías paranormales que nos dicen de aquel lugar. Eso fue sábado. Hasta que ellos volvieron por la tarde-noche, que se dieron prácticamente el día fuera, nosotros estuvimos haciendo diferentes experimentaciones por allí, y luego sábado por la noche fue cuando entramos en, digamos, la gran noche de las investigaciones, porque ya habíamos descansado un poco, podíamos tirar prácticamente hacia la madrugada. En el secadero sucedían muchísimas cosas. Lo primero que hicimos el viernes cuando llegamos fue ver todo, situar, grabamos, pero lo que hicimos fue poner, lo primero, en el secadero, en un sillón que seguro que habéis visto, puse encima un grabador y lo dejé grabando en todo momento. Nosotros nos marchamos, hicimos una serie de experimentaciones, cuando nos cansamos nos fuimos a descansar, a dormir, y el día siguiente, sábado, ya inaugurábamos lo que era la investigación a lo grande. Yo quiero que escuchéis una grabación que se produce ese viernes por la noche, cuando ya todos estamos descansando. Bien, una voz, no hay pasos, no hay absolutamente nada, una voz dice, dale, y seguidamente se escucha cómo se manipula ese grabador. ¿Se escucha bien, no? Bueno, por lo menos esa se escucha bien. Yo lo que quiero es que vosotros, ahora, tenemos que ir muy rápido si queremos mostrarles todo lo que tenemos, pero sí que me diréis, de verdad, la impresión. El secadero era un lugar, y seguro no sé si me daréis la razón, que incluso de día imponía. Ahí había una energía diferente, había algo raro. Nosotros que llevamos muchos años investigando, parece que tenemos un sexto sentido, tenemos algo que nos dice, jo. Y cuando llegas al secadero, también es cierto que estamos hablando de un cuartel que prácticamente, por la falla que lo atraviesa, está prácticamente partido en dos. Cualquier día se abre así, ¿no? Pero aún así el secadero tiene algo especial. No sé si estáis muy de acuerdo conmigo, sobre todo Ana, que estuvo conmigo el sábado por la mañana allí mucho tiempo. Como en lo que era en la sala del teatro que tenían allí, una sala de conferencias que estaba en la misma planta, subía las escaleras, una a la derecha, otra a la izquierda. La verdad que la sensación era, pues eso, los vellos de punta, sensación de que alguien te sigue. La primera vez que yo subí, allí encontré una madre que me decía, pero ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo?
mujer que había muerto y había ido a recuperar a su hijo porque sabía que su hijo había fallecido allí. Se ve que cuando llegó al otro lado no lo encontró o esa mujer estaba todavía pues, con una gran pena. Paradójicamente, donde dormíamos nosotros, y en la planta baja, en la primera sí que, salvo en el comedor, que era donde habitaba esta presencia mayoritariamente, sí que nosotros dormíamos bien, la temperatura era agradable y se estaba muy bien. O sea, hay que diferenciar. O sea, nosotros sensitivamente lo notábamos, todos nosotros, que arriba era una cosa y abajo era otra. Y si te parece, ahora sí, vamos a diferenciar lo que fue desde el viernes al domingo tarde, el sábado por la noche, cuando iniciamos la investigación y aproximadamente 12 y media de la noche se abre un revuelo tremendo. Se abre bueno, aquello fue un caos. Imaginaros lo que es que de repente el cuartel se vuelve loco. Ellos tenían sensores en los pasillos para que las luces se encienden y se apaguen por las escaleras, por los pasillos, como se van moviendo y se van apagando cuando no pasa nadie. Nosotros teníamos todo lleno de sensores, todo lleno de equipos electrónicos por todos sitios. Y de repente, 12 y media, hace aquello, ¡pum! Juan Pedro, ¿y qué pasa? En ese momento, la que se lía allí es tremenda. De hecho, tú eres ingeniero informático. Sí, tú vienes estaba precisamente alucinando. de la ciencia. Tú flipabas allí. Dijiste, ¿esto qué es? Sí, yo incluso estuve una temporada trabajando de servicio técnico y nunca he visto ese caos. Aquella noche estábamos allí, estábamos con la investigación y empiezan por la planta del secadero, que es la última planta del edificio, a dejar de funcionar los equipos informáticos. Concretamente, una de las grabadoras de Lucía dejó de funcionar. Uno de los equipos informáticos, el ordenador, el programa se bloqueó, no había narices a restaurarlo. ¿Se desconfiguraban los programas? De hecho, el programa hubo que reinstalarlo de cero. También hubo problemas con la cámara de José Antonio, que se apagó. Es decir, él estaba allí intentando encenderla, apagarla, y dice, bueno, sin batería, voy a cambiar otra. Pero mientras estaban ocurriendo esos sucesos. Fue bajando José Antonio a lo largo de todas las escaleras del edificio y llegó hasta la planta en la que estaba yo con Javier. En esa planta yo estaba haciendo psicoimagen y mi compañero Javier grabando psicofonía. Mi ordenador se bloqueó también. Es decir, tuve que coger, apagarlo, volver a encenderlo, seguía sin funcionar, volver a apagarlo, volver a encenderlo, todo eso comunicándolo nosotros mediante walkie-talkie. Y mientras José Antonio pues seguía bajando, buscando la batería para intentar revivir la cámara. Y ya cuando llega a la zona de las habitaciones donde estábamos nosotros, en la primera planta, ahí ya saltaron sensores lumínicos a lo largo de todo el pasillo, se empezaron a encender hasta que llegaron al fondo y ahí paró el momento ese. Claro, aquello era un caos. Yo para arriba, David también estaba por allí mirando ordenadores. Los dos informáticos se volvieron locos, claro. Estábamos allí. Lo de... Así que lo mejor te lo deja. A ver, estábamos allí, primero empieza con la... Yo estaba allí. El culpable fui yo. Cuando estábamos haciendo la meditación para intentar, ya que todo el mundo saliera de allí, el objeto que se ve, ¿qué es? Lo que luego tú viste. El objeto triangular. Es que Ana, cuando estaba bajando allí, vio entrar una forma triangular, no sé si lo estoy expresando bien. Por donde estaba él, en el ángulo del secadero, digo, ostras, ahí hay una imagen de estas que no me gustan nada, que son las luminarias, pero esto está adquiriendo una forma piramidal. No puedo explicaros lo que es porque yo todavía no lo sé. Pero es verdad que justo entra por el vértice que está José y su cámara deja de funcionar. Viene hacia mí, pues de alguna manera pidiéndome explicaciones. Para, todo eso en el otro lado. Para. Y yo estoy a lo mío, lógicamente. Era una energía, una presencia hostil y el ordenador que estaba aquí a mi lado con la compañera se bloquea. Ella salía al pasillo y el ordenador se reactivaba y empezaba a funcionar. Y varias veces así, cada vez que entraba, aquello no funcionaba. Digo, bueno, yo me voy a ir bajando porque oía todo el jaleo. Entonces y tú recoges esa imagen en la pantalla, sí, una pirámide. Hecho, no sé si la tenemos. Ahora, como yo estoy viendo que no nos queda tiempo, yo pensaba que vamos a ver gritos de gente, un grito de mujer, claramente. Sí. Y lo que es peor, ya no solo que los equipos se empiezan a desconfigurar, se arme un caos, sino que además empiezan a aparecer de verdad fenómenos paranormales. Es decir, empiezan a interactuar físicamente con nuestro entorno. Antes hemos visto la grabadora el viernes por la noche, pero por ejemplo os quiero poner, para que os hagáis una idea, cómo se vive
cuando Javier está grabando, tiene en el final del pasillo una ventana y de repente, estamos hablando de la segunda planta del edificio, que es planta baja, primero y segunda, desde fuera le golpean la ventana. Quiero que lo escuchen. Acaban de golpearme en la ventana que tengo a mis espaldas. Acaban de golpearme en la ventana que tengo a mis espaldas. ¿Se escucha bien, verdad? Pues no solo eso, de repente, cuando todo parece que ya se calma, que estamos todos tranquilos, que no queremos ni respirar, una puerta se abre y se cierra. Las puertas, si habéis visto esas imágenes, son metálicas, están sujetas la mayoría con extintores. No se oyen pasos, no se oye nada, está todo, como he dicho, se está grabando, pero sin embargo, limpiamente se escucha esto. Otra vez. Bueno, como veis, pasaban cosas, nosotros no entendemos, ya no que se abra o se cierra una puerta, que se escuche, sino que esa puerta en ningún momento existe, sería una mimofonía, porque no conseguimos ver ninguna puerta que se cerrara, que estuviese cerrada, ¿no? Sobre todo los pasos. Sobre todo lo de los pasos. Hay otra cosa que nos comentaba antes Ana, y es verdad que todo el mundo habla, sobre todo los dos soldados que habían allí con el cabo, decían que hay veces que estaban allí, oyen como si estuviese lloviendo a manta y cuando salen fuera, al día siguiente no ha llovido nada. Esa anomalía también la captamos nosotros, fijaros. En el secadero. Como yo soy el tío del tiempo y no nos va a dar tiempo a mucha más, José Antonio, vamos a poner una foto, ¿vale? Sí, sin presión. Tú siempre a mí, sin presión. Sin presión. Sí, una sin foto. presión. Una foto con anomalías paranormales. Cuando tú quieras la pongo. No, espérate. Decir muy rápidamente que cuando llegamos a los sitios, a los lugares, pues cada uno se sitúa en su lugar y yo normalmente, o antes lo hacía María, ahora lo hago yo, pues fotografiamos el lugar, pasillos, habitaciones, estancias, todo, ¿no? En diferentes posiciones y horarios. Que bueno, que normalmente llevamos muchísimas cámaras de fotografiar, pero en esa ocasión yo me llevé una cámara infrarroja y hay que puntualizar, para el que no lo sepa, que una cámara infrarroja trabaja en un espectro diferente, ¿no? Entonces es capaz de ver cosas que el ojo humano no puede ver. Ahora puedes poner la fotografía, porque después de analizar esa fotografía, nos percatamos de que, bueno, después de pasar todos los filtros y programas adecuados para su análisis, pues seguía manteniendo una figura de un ser atravesando el techo, la parte superior. Se limpió pues toda la luz parásita y, bueno, lo que quedaba seguía quedando la figura. Es decir, eso significaba que por allí había pasado una energía en esta ocasión con cuerpo humano. ¿Y por qué es importante? Porque en otras ocasiones pues se ha hecho siempre cientos de fotografías, pero en ninguna otra fotografía ocurre lo que ocurre en esa. Y ese es el misterio, porque después de pasar todos los programas y filtros, sigue habiendo la figura de un ser atravesando un techo. Y eso es complicado y es difícil de explicar y de demostrar. Gracias a Dios tenemos el vídeo, la fotografía, en el cual se puede ver que por lo menos lo captamos en ese momento. Y es muy complicado, ¿eh?
Bueno, eso también iría con la teoría de que cuando es una energía no existe espacio-tiempo ni arriba ni abajo, ¿no? Y aparecería algo que aparece en lado, quizás para dar explicación a esos movimientos de taquillas, puertas que se abren, puertas que se cierran, no lo sé. Sé que no nos va quedando tiempo, así que si me lo permitís, vamos a escuchar otro susto que se lleva Javier, porque escucha como el grito de una persona muy leve detrás de él que lo asusta. Acabamos de escuchar un grito aquí. Acabamos de escuchar un grito aquí. Bien. Sí. ¿Se escucha el grito? ¿De fondo? Ya os voy a poner una serie de psicofonías y una serie de psicoimágenes rápidamente. Sí. Bien, la siguiente que vamos a escuchar, comentábamos nosotros muchos misterios que seguro encierra ese majestuoso edificio, anclado, como sabéis, y estamos casi partido en esa montaña en Cerler. Y vamos a escuchar cómo se cuela una voz que dice: no he encontrado el misterio aún. ¿Se escucha? Sí. Bien. La siguiente, preguntábamos si hubo algún tipo de negligencia cuando sucedió la tragedia, porque sabéis que sale hasta en los periódicos, y una voz contesta, no sabemos quién es Raúl, o nosotros interpretamos que dice: Raúl, que lo pague. Bien, nos adentramos en una psicoimagen de nuestra compañera Eugenia Hernández. Vamos a ver qué tal la veis. Es una serie de pequeñas fotografías que las juntamos porque pasa tan rápido que para la vista humana no se ve. Tenemos que sacar fotogramas y ralentizarlos. ¿La veis bien? Vamos a repetirla otra vez. Qué listo soy, ¿eh? Dice otra vez. Son diferentes fotogramas, va apareciendo, ahora se ve cómo va apareciendo. Yo he marcado esa para que haga más hincapié en la siguiente, que se ve muy bien, creo. La siguiente también se ve muy bien y es cuando empieza a desaparecer. Bien, esa es una. Tenemos otra serie de ellas, creo que, por ejemplo, esta es de Juan Pedro. Nosotros las veíamos allí cuando todo el final del caos se veían cómo aparecían cabezas, cómo aparecían, pero va tan rápido que si no ralentizas se te pierden. A ver qué opináis vosotros. ¿Veis cómo de repente aparecen, se ven una serie de siluetas, después desaparecen, intentan aparecer otra vez? Da la sensación de que intentan y pocas veces se consiguen ver nítidas. Veréis cómo lo vamos a ver otra vez, sin que yo lo toque. Si lo pasáramos a su velocidad normal, solo veríamos una nebulosa. ¿Qué te parece, Juan Pedro? ¿Esta es tuya? Esa es mía, sí. Te lo puedo confirmar. Y cómo yo me asustaba cuando la veía, ¿no? Sí. Me llama la atención. Espera, si se escucha el audio de esa, dice Antonio, dice, 9 personas. 5, yo los contaba así. Los iba contando. Era tremendo. Vamos a terminar con una tuya y le ponemos unas psicofonías porque si yo soy el tío del tiempo... Quedan 6 minutos. Fíjate. Vale, esta... Ahora te chucho yo, ¿eh? Quedan 7 minutos. No da tiempo a ponerla, no te preocupes. Las ponemos rápidamente.
Termina. Vale, perfecto. Vamos a poner ya psicofonía rápidamente. La siguiente psicofonía que vamos a escuchar, nos reunimos el equipo arriba en el secadero para hacer una grabación, como habéis visto seguramente en alguna foto, que nos ponemos en diferentes sitios del secadero, cada uno ocupa un espacio, para hacer una grabación conjunta, y hay unas voces que parecen decirnos ¿por qué nos reunís? Aquí, como no la hemos ecualizado, la escucháis menos, ¿eh? Bien, otra del secadero, preguntamos ¿qué hacen allí? ¿Por qué están allí? Y una voz contesta: aquí hay muerte. ¿Se escucha? Bien, y vamos a terminar con una que para nosotros, a ver cómo lo decimos, es bastante polémica, lo hemos debatido mucho, si la poníamos íntegra o no la poníamos íntegra, porque nosotros, al conocer los nombres de todos los fallecidos, conocemos más o menos también cómo fueron apareciendo, cosa que no hemos utilizado ni vamos a utilizar nunca. El teniente, tenemos testimonios, como hemos dicho antes, que aparece y hablan con los diferentes soldados. Incluso antes nuestra compañera que ha estado hablando, Natalia, ha estado contando que a ellos se les aparecía un teniente. En el secadero hacemos una pregunta, en este caso la hago yo, ¿no? En la que yo le pregunto: teniente, doy su nombre y sus apellidos, ¿está usted aquí? Y él nos contesta. La duda que nosotros teníamos era: ¿la ponemos completa? ¿Dejamos solo teniente? Bueno, realmente nosotros no estamos haciendo nada, hacemos una pregunta al aire y hay una inclusión que entra y contesta. Ni ponemos ni quitamos, y creemos que tenemos que ser fieles a la información, fieles a la investigación, y la vamos a poner. Aquí lo tenéis. Teniente Álvaro Fernández González, ¿está usted por aquí? ¿Se oye? Pues con esa vamos a terminar. Fijaros que al final hemos terminado en tiempo. Me hubiese gustado contaros más anécdotas, más cosas, pero habéis visto que he ido cortándolos, que parece que... Pero es que no hay más remedio, yo soy el tío del tiempo. Se nos acaba el tiempo, nos quedan 2 o 3 minutos. Así que si nos encendéis la luz y alguien quiere hacer una pregunta, un par de preguntas como mucho. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Me encendéis la luz? Gracias. Hola, primero enhorabuena por la investigación. Quería preguntarle sobre todo a la psíquica si sabe si en ese lugar había pasado algún acontecimiento así un poco tenebroso antes o algún accidente y qué siente o cómo es capaz de distinguir una presencia normal, entre comillas, y una tenebrosa o tóxica. Gracias. Bueno, a ti por preguntar. Salvo ese hecho, yo no tengo constancia sensitiva que haya ocurrido nada más. Me preguntaban los compañeros y yo sí que es verdad que veía cierto malestar o cierto sufrimiento, pero acontecido como esas bromas de muy mal gusto que antes sucedían en los cuarteles. Era lo que yo veía. Yo al contarle lo que le veía, sobre todo a Fernando, dice, eso es muy probable que haya sucedido cuando eso ahora ya no se permite. En cuanto a la diferencia, pues es cuestión de vibración. Si tú emanas buenos sentimientos y en general, pues amor, de lo que hemos hablado ya aquí en este congreso, de eso tiene una frecuencia y tiene una huella. Pero si emanas, tanto estás vivo como estás en el otro lado, si tú emanas o proyectas otras emociones diferentes, eso también deja una huella, un rastro, y es lo que nosotros percibimos. Para mí es bastante fácil, no sé si lo he explicado bien. ¿Sí? Gracias a ti. ¿Alguna más?
Perfecto, me hacéis caso. Terminamos en tiempo. Muchísimas gracias.